Sean de nuevo bienvenidos. Hoy tenemos muchas cosas interesantes que contarles, entre ellas uno de los misterios más clásicos entre los amantes de este mundo de las cosas inexplicables. Yo creo que les va a gustar. No se muevan, que empezamos otro enigmas de la historia. El otro día en casa estaba rebuscando entre los libros que tengo, sobre todo los más antiguos, los que tengo desde que era niño. Les he hablado mucho de mi niñez, con el caso del Andrew, el caso de JFK, y yo creo que debía tener 6 o 7 años cuando este libro cayó en mis manos. Es El Triángulo Mortal de las Bermudas, de Alejandro Vignati. Este pequeño libro azul pues narra uno de los misterios más que tiene menos solución seguramente, o menos respuestas de toda nuestra historia, de toda la historia, que es el del Triángulo de las Bermudas. Les voy a leer un pequeño párrafo del principio para que vieran pues cómo en la mente de este hombre que ven hoy, siendo niño, le pudo caer. Empieza con: ¿existen lugares sin regreso? Un avión desaparece, no deja rastros, no deja cadáveres, ni elementos materiales. Un barco desaparece, nadie vuelve a saber de él. La información oficial habla de accidentes inverificables, de estallidos en pleno vuelo, de hundimientos sin explicaciones válidas. Todo parece normal, hasta cierto punto previsibles, pero la realidad es más compleja que las aparentes soluciones ordinarias. Al margen de los porcentajes estimados para los accidentes, parece que algo oscuro, indescifrable y maligno actúa de pronto sobre las endebles estructuras de transporte aéreo y marítimo creado por el hombre. No es posible asegurar con razonable certeza que los aviones sean atacados a mansalva por un enemigo desconocido, pues si esto fuese así, nos hallaríamos ante un peligro indeterminado susceptible de crear una ola de pánico mundial. Pues yo cuando empecé leyendo esta parte de este libro, que lo voy a colocar aquí delante del mío para que lo vean ustedes, ya estará descatalogado, pero hay muchos libros sobre este tema muy interesantes. Pues como les decía, cuando yo leí este primer párrafo, la verdad es que no pude dejar de leer. He leído el libro cientos de veces. En él refleja muchísimos casos de desapariciones de barcos, de aviones, y la verdad es que el misterio brota de cada recoveco de la historia de este Triángulo de las Bermudas, ¿no? Rodeado de mitos y de verdades. Aunque para los amantes de estos temas extraños, entre los que me encuentro yo, pues ¿qué sería la historia sin sus misterios, verdad? Pues bien, el Triángulo de las Bermudas, como les decía, es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos, aviones, submarinos, etcétera, nos han llegado, siempre rodeadas de misterios y de cosas raras. Pues una de las últimas, en enero de 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino allí, a Florida, había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Pues después de 84 horas de intensa investigación se suspendió la búsqueda sin rastro alguno de la embarcación o de sus tripulantes. Bien, pues las desapariciones de barcos, aviones, etcétera, se han producido desde épocas arcaicas y en muchos puntos del planeta. Pero yo no sabría decirles y explicarles por qué la zona atlántica de las Bermudas es la más famosa. No sé qué tiene este caso,
para ser tan atrayente. Pero, ¿qué pasa realmente en el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Son reales o puras exageraciones los rumores de que en esa zona geográfica del planeta desaparecen más barcos, más aviones y personas sin dejar rastro que en ningún otro lugar? Pues bien, vamos a intentar averiguar qué hay de cierto alrededor de su diabólica fama. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Este triángulo, también llamado del Diablo, encierra un secreto en su interior. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones y miles de personas. Están todos ellos en el fondo del mar. Han ido a otra dimensión como suponen los creyentes en fuerzas ocultas. Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida. En 1945, una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desapareció. Tras ellos desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia, Martín Mariner, que acudió al rescate. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación, uno de sus miembros aseveró que estaban perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, la nada. La primera noticia escrita surge de la pluma del periodista Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario Miami Herald sobre este misterio, data del año 1950, hablando de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después, se sumó a este misterio el escritor George Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas, y más adelante, en el año 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera. Las teorías han corrido como la pólvora desde entonces: agujeros negros imposibles, el mito de la Atlántida, teoría que esgrimió el psíquico Edgar Cayce, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego, que, literalmente, lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal, que su maravillosa isla terminó hundida, y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. También hablan de monstruos marinos como el Kraken, un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otros como él, habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas comiéndose, literalmente, todo lo que se pone ante sus fauces. Una de las hipótesis más extendida nos habla de una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las proposiciones más embaucadoras aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades, para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Las más afables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Bien, pues visto el reportaje, ¿qué pensamos sobre la realidad del Triángulo de las Bermudas? Bien, pues vamos a dejar que hable la ciencia. Yo sé que normalmente tenemos la tendencia a conceder un significado sobrenatural a aquello que no podemos explicar. La verdad que es más cautivadora la explicación fantasiosa, es cierto. Pero por igualar el marcador vamos a dar las explicaciones consideradas más racionales. Empecemos por la climatología: tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros, pues pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar e incluso aviones en el cielo. También tenemos que contar con los errores humanos. Los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o de malas decisiones. Eso es algo que nunca se podrá demostrar, simplemente porque ocurren en zonas que, al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar sus restos se hace pues prácticamente imposible. Hay una teoría curiosa, quizá mitad ciencia, mitad ficción,
que habla de una niebla electrónica. Este concepto lo acuñaron Ron McGregor y Bruce Gernon en su libro La niebla, ambos supervivientes de un accidentado viaje por la zona. Pues bien, ellos aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a esa niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos del aparato, que era de la década de los 70, se estropearon, dejando a la pareja sin rumbo y sin visión. Según su propio relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo. ¿Realidad o ficción? Pues puede ser que ambas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares de la Tierra en los que las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético. De ahí que se diga que en el Triángulo de las Bermudas las brújulas se estropean. Y para terminar con este enigma, he de decirles que hay muchas más teorías, extravagantes, científicas, pero realmente ninguna pone fin a esta incógnita. Así que los aficionados al misterio de este maravilloso planeta seguiremos investigando, porque la verdad que a veces es más apasionante la búsqueda que la conclusión, ¿o no? Tenemos una entrevista a una persona muy especial. La conocí a través de dos personas fantásticas con las que hicimos el especial del arropiero. Ella es Isabel Márquez. Isabel Márquez, bienvenida a Enigmas de la Historia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, de momento vamos haciendo bien. Muy bien, me alegro de por fin poder hablar contigo. Como estás lejos, lo hemos tenido que hacer de esta manera. Te era imposible venir al plató. Y bueno, pues de esta manera vamos a seguir, vamos a ver qué tal nos sale esto de las tecnologías para hacer la entrevista a distancia. Bueno, Isabel, me gustaría primero que nos hablaras un poquito de ti, porque eres una persona con muchísimos conocimientos, con muchísimas cosas que contar, y yo te dejo que te presentes mejor tú, que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Bueno, lo voy a intentar. Bueno, yo soy Isabel Márquez, soy entre ellos escritora, pero también soy enfermera especialista en salud mental. Trabajo como enfermera en una unidad de agudos psiquiátrica. Bueno, he pasado por muchos servicios de psiquiatría, todos. Desde que empecé, desde que tengo 18 años, siempre he trabajado en psiquiatría, en salud mental, ¿no? Atendiendo a personas con un trastorno mental. Y bueno, soy una persona que me gusta mucho estudiar, aunque la gente lo ve raro, ¿no? Yo digo a que hay quien le gusta el fútbol, pues a mí me gusta estudiar. Y llevo toda la vida estudiando, haciendo cursos. He hecho una licenciatura en antropología, tengo el doctorado también en antropología, he hecho un máster de investigación de la salud, un máster también en antropología aplicada. He hecho un montón de cursos, bueno, toda la vida formándome, ¿no? Y eso porque me gusta estudiar. Y además, pues bueno, pues desde hace años escribo. Y no sé, tuve una infancia un poco, bueno, infancia y adolescencia un poco dura porque tuve la pérdida de mi progenitor con 16 años y soy la mayor de cuatro, bueno, de cuatro hermanas, y esto marcó mi vida, a lo cual, bueno, yo creo que estoy aquí por, bueno, todo lo que es la herencia, ¿no? De todo lo que me ha pasado en esta vida. Más o menos, no sé, sería a rasgos así, digamos, generales, pues un poco mi biografía, ¿no? No pasa nada. Eso, no, perdón. Y también, bueno, también soy profesora de TFY, de lo que es la asignatura bueno, lo que es el trabajo de investigación de enfermería, porque me gusta mucho la investigación. He tenido 3 premios de investigación nacional de España en trabajos de investigación de lo que se dice de salud mental también, y también tuve una beca de investigación de la Generalitat de Cataluña, también por un trabajo que presenté para hacer una investigación sobre las narrativas de suicidio. Bueno, más o menos, así a grandes rasgos. Bueno, no es poco, es muchísimo.
te decía que al final el pasado es lo que forja nuestro carácter, y tu carácter, que es inquieto y curioso, pues seguramente tendrá mucho que ver con lo que has pasado, Ujú, obviamente. ujú. Bueno, pues si quieres empezamos por tu faceta de enfermera. Yo hay una palabra que no sé si se sigue, sí que se usa en el acervo popular, pero no sé, tú que eres profesional, que es la palabra manicomio. No sé si me parece una palabra súper fea. Luego si si la piensa uno. ¿Cómo os dirigís, los profesionales a esos lugares donde vamos y tenemos enfermedades mentales, más que manicomio? Bueno, actualmente desde hace muchos años, ¿no? Porque realmente yo en mis libros, los dos Ujú. títulos de mis libros sale la palabra manicomio. ¿Por qué? Sé que es muy fea, tiene una connotación negativa, Sí, ¿vale? Y el sentido es muy peyorativo. Lo que pasa es que es una palabra que a día de hoy la gente, las personas solemos utilizar. sí, Por tanto, es como decir, si la utilizamos lo que se debería de ver normal, se debería de perder ese significado negativo. Y como bien has dicho, tiene mucha controversia. Pero yo la escribo porque cuando yo empecé, y ahora me refiero a lo que tú dices, ¿no? Yo realmente, donde yo trabajo es un centro que empezó en 1927. Claro, no es el típico hospital de los años 70, ¿no? Que ya tenía sus unidades de psiquiatría o claro, ¿vale? Es el típico, es que es el manicomio de toda la de vida. toda la Era vida. la clínica mental. Yo he vivido esa transición, hemos pasado de vivir de la palabra manicomio, ahora es hospital psiquiátrico. Se Ujú, le llama así, es un hospital psiquiátrico, igual que cualquier hospital, un hospital general, pues ahora se le dice el hospital psiquiátrico, ¿vale? Entonces, yo he vivido toda esa transición también de la palabra loco. Del claro, loco hemos pasado al enfermo mental, del enfermo mental ahora, como se les llama, es personas que sufren o padecen de un trastorno mental. Entonces, todo eso de la locura, ¿no? ¿Vale? Hemos pasado a llamarla enfermedad mental. mm, Con lo cual, yo he vivido toda esa transición porque llevo casi 40 años trabajando aquí. Y se dice muy pronto, sí, claro, es que son muchos años. Empecé desde los 18, cuando una ya puede empezar a trabajar de auxiliar, y desde entonces ya he ido escalando, ¿no? Ni siquiera era enfermera entonces ni nada. Pero la cuestión es que ha sido una evolución y es lo que tú has dicho, y no se debe olvidar de cómo has sido. Entonces exacto. es muy fea la palabra, pero sí que es que a día de hoy la seguimos diciendo, y a los compañeros, a ver, es que estás loco, o vete al manicomio, y lo Sí. seguimos diciendo, por mucho que queramos ser más papistas que el Papa, ¿vale? De todas Pero bueno, formas, en clave literaria, la verdad que la palabra manicomio tiene mucha fuerza a la hora de escribir, más que, pues eso, sanatorio mental, hospital de salud mental. Al final, tú como escritora, cuando quieres utilizar una expresión, que quieres ya mostrar, digamos, una emoción tras una palabra, la palabra manicomio tiene mucha potencia. sí, sí, es que, bueno, es lo que tú has dicho. Piensa que también esto se llamaban instituciones psicoterapéuticas, o también se llamaban instituciones de psicópatas en un principio. Te estoy hablando de los Vaya, años 30, de los años 20, bueno, más bien, sí, 27, 29, 30, ¿no? Porque precisamente el fundador del Hospital Psiquiátrico Torrivera, donde yo trabajo, precisamente se fue a Europa, fue a Francia, Alemania y creo que fue Austria, y fue precisamente para ver qué tipo de políticas se hacían allí, cómo eran los centros de allí, y se llamaban así. Y con esas políticas que vio lo mejor, lo trasladó al hospital psiquiátrico, ¿no? Por eso es un hospital que es todo como el estilo noucentista, está en la montaña, son espacios muy abiertos, con muchos jardines, con grandes ventanales, claro, porque con todo era un mobiliario muy cómodo, porque todo esto decía que ayudaba a la persona que se encontraba mal o que tenía un trastorno mental, pues la ayudaba, la relajaba y la calmaba. Bueno, yo creo que es la vocación, ¿eh? sí. Porque sí que es verdad bueno, bueno, he vivido realmente situaciones en las cuales, bueno, pues he pensado que de allí no salía, eso es cierto. Pero yo pienso que es vocacional de eso, de tener, bueno, de la persona de tener empatía, de tener, saber
hacer una escucha activa, saber hacer lo que es una ventilación emocional, un apoyo psicológico. Esto es muy importante. Es lo que bueno, es que para eso somos, digamos, enfermeras psiquiátricas, ¿no? O de salud Claro. mental. Esto se debe hacer con todos los pacientes y es lo que cuando se trabaja en psiquiatría, o lo que le digo yo a los alumnos cuando vienen es eso. Aquí vais a aprender a la relación con el paciente, a respetarlo, a escucharlo, a hablar con él, a ayudarlo si puedes, a darle apoyo, pues a todo un poco. Sí, sí, Tiene que haber una empatía también. sí. Es muy importante, si no. Y en esto que hablábamos antes de la terminología, realmente los ciudadanos, no vosotros que sois profesionales, pero los ciudadanos sabemos identificar entre, pues, vamos a llamarlo locura saludable, ¿no? Que es una forma atrevida de, pues eso, de vivir, de reivindicar una utopía, la creatividad, los cambios de humor que te produce la frustración. ¿Lo sabemos identificar o diferenciar con una enfermedad que precise de un tratamiento real psicológico? ¿O, o, Puede o- o nosotros directamente pensamos lo que decíamos antes, este está loco, este no está loco? Digamos que enseguida ponemos etiquetas sin ton ni son. Eso eh, es, si crees que la sociedad está preparada para diferenciarlo. no. No, no se nos enseña a diferenciar, ya siempre ponemos etiquetas, lo que tú has dicho, ponemos etiquetas que son estereotipos, ¿vale? Entonces, la cuestión es que yo pienso que nos falta concienciación y conocimiento, porque no nos lo enseña. Realmente, y piensa que incluso ahora no se llaman diagnósticos médicos. En psiquiatría se pone, ahora no me sale la palabra. Para mí un diagnóstico es un recorte biomédico, eso también te lo digo, ¿eh? Pero la cuestión es que ahora se pone orientación, que es orientación diagnóstica. Ya ni siquiera se pone un diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces incluso los profesionales, bueno, el psiquiatra cuando viene, depende de los síntomas que tiene y depende de lo que vea, ¿no? Te pone un diagnóstico otro y a veces ese Claro. diagnóstico no es el correcto. Entonces ahora incluso pues ya en los informes bueno, cuando el paciente ingresa se pone orientación diagnóstica, ni siquiera diagnóstico. Por lo cual, si a veces nos cuesta, es que claro, una enfermedad mental, un trastorno mental, cuesta saberlo, cuesta, ¿vale? Entonces imagínate, si cuesta para los profesionales, imagínate para la sociedad. Pero Y no, ya, y no hay ninguna asignatura, es que no hay nada no, que nos ¿verdad? enseñe, ni en el No, colegio, no. ni en el instituto, ni en la universidad. No, es Sí. como que ya no es tabú, o es como, es algo que nos autoprohibimos, no sé si por miedo o por qué, pero hay un alto porcentaje de enfermedades mentales en la sociedad. Debería ser algo mucho más habitual de lo que es hablar sobre ello. E imagino que ayudaría a encontrar soluciones sobre ello. Antes has hablado del suicidio. En España tenemos un grave problema con el suicidio y está silenciado totalmente. Es algo que no entiendo. No sé qué nos da Bueno, miedo de ahí. porque son temas tabú. Aún seguimos. Yo creo que todo viene un poco también de digamos, de la ideología que tenemos nosotros, por mucho que la sociedad haya evolucionado, tenemos una mentalidad muy católica, muy cristiana todavía, mucha gente. Y hay muchos temas que son Sí, tabú. que estigmatizan. Exactamente, además del gran estigma que hay y el miedo. Todo el mundo tiene miedo. Tú dices, no, no, yo no tengo ningún prejuicio contra una persona que tenga un trastorno mental, pero si es tu vecino y te tira la botella de butano por las escaleras y te enteras que es esquizofrénico, ya es diferente. Claro. No, y tendemos a apartarlos de nosotros, claro, no. Se nos da miedo, los apartamos de nosotros y ahí damos a nosotros el problema por acabado, por concluido, pero esa persona sigue teniendo ese problema y como sociedad no ayudamos a solucionarlo. Y hoy No, es no. el vecino, pero mañana podemos ser nosotros. Sí, es que nadie estamos libres de no sentir, bueno, de no poder sufrir una depresión o de no poder sufrir en un momento dado una desesperanza o incluso bueno, ahora por el cannabis, ¿no? El Ujú. cannabis se está viendo
Hay muchos estudios ya que relacionan el cannabis, ¿no? Para luego esto puede ser que al cabo de los años desarrolle una esquizofrenia o un trastorno mental. Se está viendo muchos jóvenes que ingresan ahora, incluso yo, yo he estado en el HAT. El HAT es el servicio de atención a domicilio, ¿no? Es, en vez de ser como los de los ambulatorios que van a casa, pues es el de salud mental que vamos a casa, ¿no? Y muchos jóvenes que estamos atendiendo, tanto en planta como ya te digo en domicilio, son por un primer brote psicótico, y la mayoría están derivados de un consumo de cannabis. Sí, que piensan que es una droga blanda, que no pasa nada, pero Exactamente. a medio largo plazo puede ser muy, muy peligrosa. Sí, es así, pero sin embargo, los jóvenes o la sociedad en general no estamos concienciados de ello. No, Pensamos socialmente eso, está que muy no es nada. aceptado. Exactamente, un porrito no pasa nada, no pasa Sí, sí, nada. sí. Bueno, pues yo cuando hago presentaciones les digo, sí, pues un porrito quizás a muchos de vosotros dentro de unos años os tengan yo ni planta. Sí, o sea, que Y pasa no es meter miedo, porque no todo el mundo, pero Claro. que se está viendo una relación importante, ¿eh? Bueno, pues vamos si quieres a seguir con tu obra literaria, que tienes bastantes libros, tienes un montón. Cuéntame, ¿por dónde quieres que vayamos? Bueno, si quieres que estamos hablando de salud mental, pues si quieres podemos comentar los dos de salud mental que tengo. Perfecto, sí. Bueno, yo tengo dos libros. El primero es Buenos días, manicomio, dígame, lo que te decía, ¿no? Sí. Y el título es porque cuando nosotros empezamos, ¿vale? Porque lo tengo con otra compañera, lo he hecho con otra, los dos de salud mental están hechos con otra enfermera, que es Isabel Cabellos. Entonces, era porque cuando las supervisoras para evaluarnos, ¿vale? Nos dijeron que teníamos que decir, cuando nos llamaran por teléfono, las familias o quien fuera, ¿no? Las plantas, teníamos que decir buenos días por la mañana, buenas tardes, bueno, era buenos días, y la planta en la que estábamos, por ejemplo. Y si yo estaba en la unidad entonces de H4, que era de hospitalización H4, yo te decía, buenos días H4, dígame. Si era por la tarde, era buenas tardes H4, dígame. Y si era por la noche, pues era buenas noches H4, dígame. Entonces, era su manera de evaluarnos. Llamaban de improviso y entonces claro, si no lo decías, pues un punto negativo, ¿no? Y entonces el título obedece a eso. Y para no decir el nombre de la planta, pues pusimos lo de manicomio. Y este libro trata sobre lo que es la historia desde que empezamos a trabajar en el centro, en el hospital psiquiátrico donde trabajamos, y explica toda la evolución que hemos vivido, lo que te decía, ¿no? Lo de la locura, todo lo que eran todo lo que era cómo funcionaban. Yo cuando empecé, por ejemplo, estuve en una unidad que había 22 camas. Era una macrounidad con 22 personas y un pabellón con 83 hombres. 83 hombres allí. Claro, yo he visto cosas y he vivido cosas que dices, madre mía. Y explica un poco las anécdotas que hemos vivido allí, además de un poco la evolución que ha tenido, ¿no? Anécdotas pues de risa. Claro que hay muchas en psiquiatría, que allí te puede pasar de todo, allí todo es muy surrealista. A veces, ¿no? Llegas por la mañana y dices, a ver qué pasa hoy, porque puede pasar de todo. Entonces hay anécdotas pues de surrealistas, como el que te digan que vienen a hacer un exorcismo, por ejemplo, anécdotas de miedo, ¿vale? Anécdotas en las cuales ya te he dicho que me temblaban hasta las cenas y decía, hoy no salgo de aquí, ¿no? Anécdotas de todo tipo, anécdotas pues de los cambios desde que eran con ollas que llevábamos nosotras, ¿no? Y pesaban mucho y ponías cuchara, tú ibas sirviendo la comida hasta las típicas bandejas que llevaban en un hospital, ¿no? Bueno, un poco es la historia con casos reales que hemos vivido, ¿no? Las anécdotas de miedo, pues, o de risa, de lo que sea, son casos reales, ¿no? Siempre, claro, son seudónimos, no se dan nombres ni nada. Claro. Todo es confidencial y hay una protección de datos bestial, ¿eh?
pero sí que son anécdotas, vivencias que hemos tenido. Y está explicado también para la gente que es un poco más científica, que quiera saber pues, cómo trabajan las enfermeras. Allí se explica pues, que utilizamos, igual que los médicos utilizan unos diagnósticos médicos o unas orientaciones diagnósticas, nosotros pues, utilizamos unos diagnósticos de enfermería y explica un poco, pues por ejemplo, para que me entiendas, si hay por ejemplo, una persona que no se baña, pues para que todo el mundo entienda y las enfermeras cuando lean los partes nos entendamos todas, pues es un déficit de autocuidado en baño e higiene, ¿vale? Entonces es una nomenclatura que utilizamos así todo el mundo, es universal, ¿vale? Tanto es en todo el mundo, utilizamos una taxonomía que es la NANDA y bueno, y está también un poco para las personas que quieran saber más, un poco cómo trabajamos las enfermeras. Y ese sería el primer libro. Y luego tengo el segundo, que es Desde el manicomio con amor. Aquí el título bueno, todos los capítulos tienen títulos de películas y siempre hay una canción en relación al libro. Y el título viene digamos, porque es como un homenaje al cine. Y entonces era el Agente 007, ¿no? Sí, Desde Rusia con amor. Pues nosotros era Desde el manicomio con amor, porque se hace un homenaje al cine. Y bueno, digamos que la protagonista es la locura. La locura es una típica debutante tipo Bridgerton, los Bridgerton, ¿no? Sí. Que debuta en sociedad, es una chica, pues eso, que es como que se va apoderando de las mentes que ve y dice, pues a mira, qué guapo, qué tal, pues a le voy a introducir una esquizofrenia. Y se explica la esquizofrenia con un lenguaje sencillo y también con un lenguaje científico para quien quiera saber más. Y de esta manera explicamos los 5 trastornos mentales más prevalentes, que es la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y me falta uno. Y el trastorno límite de personalidad. ¿Vale? Estos son los más prevalentes, ¿no? Según los estudios y tal. Y explicamos con un lenguaje sencillo y además digamos que la locura es como que como muy prepotente, ella es la mejor, ella la debes, es muy cool y es con este lenguaje un poco, ¿sabes? En este sentido con clave de humor. Oh, pero es súper didáctico, además. Sí, y es fácil porque además es divertido, ¿no? Ella dice, ya estoy aquí, ¿no? Yo soy la reina del camuflaje porque hoy me pongo el disfraz de esquizofrenia y mañana me lo quito. Pero claro, la gente es como que no la pillan, es invisible, ¿no? Porque nunca pueden pillarla, ¿no? Y es divertido en ese sentido. Y además, siempre, igual que en el primero, que no lo he dicho, hay una enfermera que se llama Sofía, que es con la que cualquier profesional se puede sentir identificado, que abre y cierra los libros, te explica dinámicas desde que se levanta, cuando va a planta, lo que hace, lo que no hace, te va explicando todo, el primer capítulo y el último. Y en este además hay casos clínicos de todo, hay también, te explican anécdotas de los famosos reyes, por ejemplo, que se creen, por ejemplo, Juana la Loca, ¿no? Pues que se cree que estaba loca, o te explica, por ejemplo, también el rey loco, no sé si has estado en Alemania, en el castillo de Neubenstein o algo así, que era del rey loco. Bueno, te explica casos verídicos, también de actores, de pintores, de personajes públicos, para que vea la gente que el trastorno mental, que no nos libramos nadie, ¿no? Y además hay en este libro unas cartas se llama Donatello, que es como un paciente, como una persona que sufre un trastorno mental y escribe cartas a la locura. También, eso es el segundo libro de salud mental. Tiene muy buena pinta. Hablando de lo que has dicho antes, de artistas, el mundo del arte, la creatividad, hay bastante trastorno mental. Es lo que se suele decir, ¿es cierto? ¿Es tan cierto esto? A ver, nos viene todo el mundo a la cabeza Van Gogh, por supuesto, sí. pero hay trastornos más leves que sufren muchísimos artistas, ¿no? Sí, hay muchísimos. Además, yo lo he comprobado. Realmente, pero muchas personas que sufren un trastorno mental son súper creativas. Es que, de verdad, muchos dibujan súper bien, otros escriben,
Es que yo, sinceramente, pero ya te digo, súper, súper creativas. Realmente, no sé si es que una cosa llevaría a la otra y relación, no lo sé. Mira, bueno, estaría bien para hacer un estudio, ¿no? Pero realmente es así, ¿eh? Sí, sí. Yo Es no que sé si por lo mejor se dejan llevar más. seguramente es que al final están en un espacio sensitivo diferente al resto de la gente, porque si tienen esa capacidad de percepción de los sentimientos y son capaces de plasmarlos pues, en un libro, en un cuadro, en una canción, etcétera, etcétera, al final esa capacidad de sentir superior a la media no puede ser casual sin tener un, digamos, sistema, entre comillas, cerebral diferente al resto. Sí, 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 algo tiene que haber, sí. Un funcionamiento más que un sistema cerebral, un funcionamiento cerebral diferente al nuestro, porque esa capacidad de ver donde los demás no ven. Entonces, los medios de comunicación, hay películas, ¿vale? Bueno, que te dan que pensar diciendo, madre mía, es que no me extraña que las personas tengamos esa percepción de lo que es el psiquiátrico, de Sí, lo que es el paciente, bueno, de lo que es la persona que sufre un trastorno mental. Sí, sí. yo, Yo creo fíjate, que sí que han influido muchísimo y siguen influyendo a día de hoy. sí, yo soy un niño criado en los 80, entonces la palabra esquizofrenia era como ya te transportaba a asesinatos, sangre, violencia, locura, descontrol. Luego ya, a partir de los 90, empezaron con el término psicópata, etcétera, etcétera. Digamos que en cada época van cambiando los términos, con lo cual van, lo que decíamos antes, estigmatizando cada enfermedad, porque luego también el trastorno bipolar, que puede ser muy simple, muy pacífico, pero el trastorno bipolar la gente lo lleva a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a la exageración brutal, Sí, etcétera. Incluso hasta he visto o he leído eh, eh, libros en los que el personaje tenía TOC y era un asesino y tenía TOC y por eso hacía los rituales. O sea, es como todo el rato llevar el caos, la muerte, la destrucción, la violencia a las enfermedades mentales. O sea, nunca he visto el asesino de la gripe, por decírtelo de alguna manera, sino sí. siempre al tema mental, y eso hace que la sociedad todavía le demos una patada más lejos a las personas que tienen esa enfermedad y que pueden convivir con nosotros completamente normal. No todos los casos son la exageración que nos vende la literatura, el cine, etcétera, ¿verdad? No, claro, claro, pero la imagen es esa, lo que tú has dicho, el mundo de caos, un mundo de paranoia, el mundo de Sí. descontrol, el de la camisa de fuerza, Ah, ¿vale? El de los electroshocks. Eh, Eso es lo que se ve. Y no es así realmente. Sí que es verdad, en parte sí y en parte es herencia, es lo que ya hablamos de la herencia, ¿no? Y es ah, herencia de los años, porque claro, y pensar también que la psiquiatría siempre ha sido la hermana pobre de la sanidad claro. de cualquier especialidad, siempre ha sido la última. Y a día de hoy es cuando se está diciendo, cuidado, que la salud mental es muy importante. Si Pero es que tenemos mucho miedo. sí, es que este estigma nos ha perseguido también a todos, incluso a los profesionales. Yo estuve muchos años sin decir que era enfermedad psiquiátrica. ¿Por qué? Pues porque parecía que las que éramos enfermeras psiquiátricas o de salud mental eran las enfermeras como que no valíamos para nada. Y esa sensación, y nos seguía el estigma, igual que el loco era el loco, nosotros éramos las loqueras o los loqueros, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, todo eso, yo durante muchos años decía, soy enfermera, Y ya está. y, y ya está. Dejé de decir que era enfermera de salud mental. Incluso yo llevo, ya te he dicho, yo empecé con 18 años de suplente de auxiliar de enfermería. Ajá. Y llevo pues toda la vida y sigo allí. Y, no sé, y mucha gente podría decir, ostras, y no soy una persona, soy una persona bajita, que tampoco sea que soy normal, es decir, tampoco Sí, soy esas que dice, es que soy una tía de 1,80 m, ¿eh? No, no. sí. Y sigo allí, llevo toda la vida trabajando allí y sigo allí y creo que sí, me jubilaré allí
Y así que es verdad que hay situaciones en las cuales te dan respeto y sí que puedes tener miedo, porque también somos personas, pero es lo que te he dicho, yo soy el vivo ejemplo y como yo, muchísimos y muchísimas personas profesionales que siguen trabajando aquí porque lo del miedo es secundario. Claro, pero es que también Es puede así, haber no es un mundo de miedo, miedo. claro, No, puede haber miedo en urgencias de un hospital. No, claro, de hecho, yo he visto más cosas fuertes y violentas en urgencias de un hospital que en cualquier sanatorio, vamos, ya te lo sí, digo. sí, Claro, es así, ¿eh? y hablamos de esto, entonces, claro, tú vas un día, te pasa algo, te diagnostican con trastorno bipolar o, o no sé, o con cualquier enfermedad mental y claro, tú ya te asustas del todo porque con esa cultura que tenemos de los términos, ya dices, madre mía, mañana voy a salir a la calle y voy a matar a 12 personas. Exactamente, es así, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no ven que tienen una enfermedad, con lo cual se dejan de tomar la medicación. Y ese es el problema, pero con una medicación que se sigan, pueden hacer una vida normal, pero lo que pasa es que lo que tú has dicho, que se tapa todo. Lo que a mí me vienen pacientes, sobre todo jóvenes, que me dicen, no le he dicho a mis amigos que estoy aquí ingresado, o gente Claro, mayor. Y claro, la familia lo lleva tan de tapadillo y lo sí, oculta. ¿Por qué? Porque les da miedo. Dice, ostras, ¿cómo le voy a decir que estoy en un psiquiátrico? Y yo siempre les digo, a ver, si tú tienes una úlcera, te vas a un hospital general. ¿Verdad? claro. Que te miren y te atiendan. Pues si tienes un problema de la mente, pues te vienes a un psiquiátrico. Y es que es así, y debería de verlo todo el mundo así. Sí, pero Pero, vivimos en una claro, sociedad que intenta ser tan perfectita a veces y cada día estamos más lejos de la perfección que nunca, pero como somos así, vivimos de la apariencia y de la opulencia, pues así nos va. exactamente. Bueno, y como prometimos la semana pasada, que nos quedamos a medias en el tema apasionante de los bandoleros, tenemos otra vez a nuestro bandolero particular, Antonio Checa. Antonio, bienvenido. Bien hallado, Roberto. Bienvenido de nuevo. Vamos a seguir, que ya lo habíamos prometido con este tema tan apasionante de los bandoleros. Y nos estabas hablando de... José Juan Caballero. A ver, Juan Caballero es interesante, muy interesante, aquí le tenemos, porque fue un bandolero que se acogió, recordamos a los espectadores, vamos a entrar ya en la segunda mitad del siglo XIX, y Juan Caballero se acogió a lo que es el indulto que negoció en su momento Fernando VII con las principales partidas de bandoleros. Él se acogió, no volvió a coger las armas, que sepamos, aunque yo lo dudo, y estuvo viviendo en Estepa y murió hasta los 60-70 años, convertido en un auténtico objeto de veneración, porque es que la gente le encantaba ir a donde estaba él, a la taberna, escucharle sus historias, escucharle sus aventuras, incluso pues en un momento determinado escribió sus memorias, que insisto, es el único bandolero del siglo XIX que nos escribió sus memorias él. Evidentemente tuvo ayudas, pero es un testimonio que hay que leer, hay que leer. No, tendría que ser una descripción de la época brutal. Total, total. Bueno, la edad de oro del bandolerismo fue tras la Guerra de Independencia. Sí. Hemos hablado del tempranillo. Hemos hablado del tempranillo, hemos hablado de las grandes partidas. El caso es que ya en la segunda mitad del XIX la situación cambia. Sí, ¿no? Y cambia porque allá por 1844 surge una institución que todavía conocemos y que sin lugar a dudas los espectadores reconocerán. Seguro que sí. La Guardia Civil. La Benemérita. La Guardia Civil en buena parte nació porque se dieron cuenta de que era necesario reformar totalmente las fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo unas fuerzas de seguridad del Estado que fueran fiables para el Estado. Claro. Porque muchas veces las fuerzas que había dependían de autoridades locales y ahí se daban cuenta de que realmente muchas veces había un auténtico compadreo entre autoridades locales, oligarcas locales, bandidos y contrabandistas. Claro. De tal forma que el Estado necesitaba fuerza de seguridad de la cual pudiera fiarse. Y así surgió la Guardia Civil.
la Guardia Civil fue llamada benemérita porque muy pronto se mostró totalmente eficaz. Además, que esta primera Guardia Civil tenía una característica, y es que nunca podías prestar servicio en tu provincia de nacimiento. Claro. Y al mismo tiempo se procuraba que no estuvieras mucho tiempo destinado en la misma zona. Con lo cual... Evitabas todo el compendio anterior. Evitabas todo el compendio anterior, y los guardias civiles y los carabineros, que eran los guardias de frontera, consiguieron efectivamente empezar a limpiar los caminos y empezar a imponer el orden en el campo y en la frontera española. Pero tenía que ser una misión muy difícil, por esos caminos de Dios, ¿eh? Lo fue, pero en todo caso empezó. Y de hecho, pues ya no volveremos a encontrarnos en la segunda mitad del siglo XIX ninguna partida ni ningunos movimientos como los del Tempranillo. Aquella etapa desaparece. A partir de ahí quedarán pequeñas partidas, pequeños grupos que también serán un problema, y de vez en cuando se ordenará la limpia de bandoleros o limpieza. Y aquí quería hablar yo con este hombre, y aquí ya vamos a empezar a salir del mito para empezar a entender lo que era la historia o lo que era el bandolerismo real. Este hombre es Julián Zugasti. Julián Zugasti, en 1870, fue comisionado en esa década para limpiar de bandoleros la campiña de Córdoba. Era difícil, ¿eh? Era difícil, pero Zugasti lo hizo. Y lo hizo, pues, sencillamente con una brutalidad fuera de lo normal, pero aplicado, por un lado fue brutal y por otro lado fue muy inteligente. Luego, aparte, Zugasti se mostró con una brutalidad fuera de lo normal. Con él empezó a aplicarse la ley de fugas en este tema. La ley de fugas, para que lo sepa el espectador, era: se detiene a alguien y se dice, mira, tú tranquilo, venga, vete, no ha pasado nada. Y cuando estaba a los 3-4 metros, patapum, tiro por la espalda. Bien, Zugasti, en todo caso, se dio cuenta de una cosa, de que el bandolerismo que quedaba era un bandolerismo que sobrevivía, porque formaba parte de unas redes mucho más amplias de intereses. Es decir, gracias a los bandoleros, el contrabando iba de una provincia a otra. Claro. Gracias a los bandoleros, cuando llegaban tiempos de elecciones y la gente era remisa a votar lo que les decían los caciques tenían una fuerza brutal a que echar mano. Es decir, muy pronto Zugasti se dio cuenta de que el bandolerismo no eran 4 o 5 tíos alzados en el monte, sino que formaban parte de algo mucho más. En origen podían haber sido alguien que se echa al monte por un acto de desesperación, por algo, pero una vez que estás en el monte y ya tienes que sobrevivir, te conviertes en una fuerza que puede ser utilizada y era utilizada por los caciques y gente de la época. Esta foto que tenemos aquí no es de un español, la mayoría de los espectadores no lo conocerán, pero este es Cesare Mori. Cesare Mori es italiano y tuvo una misión muy parecida a la de Zugasti. ¿Lo conoces, Cesare Mori? En Sicilia. Correcto, en Sicilia. A Cesare Mori le ordenaron, en época de Mussolini, limpiar Sicilia de bandidos y acabar con la mafia. Y Cesare Mori lo hizo también, aplicando la misma brutalidad que Zugasti. Y además Cesare Mori también se dio cuenta de lo mismo que se dio cuenta Zugasti, que realmente... estaba todo muy organizado, no eran 4 desgraciados. Correcto, estaba todo muy organizado, no eran 4 desgraciados, y a partir de ahí, incluso a partir de Cesare Mori, se empieza a hablar de una alta mafia y una baja mafia. Baja mafia, la de el mafioso que golpea, el mafioso tal, y la alta mafia a lo mejor de un tío que vive en un palacio de Palermo. Sí, la que controla todos los poderes. Correcto, efectivamente. Bien, en todo caso, ya a partir de finales del 19, ya el bandolerismo que va quedando es muy residual. Claro. Ya desde luego la Guardia Civil había hecho su trabajo. También un bandolero que me ha traído sus memorias, es el otro bandolero que escribió sus memorias, Joaquín Camargo, El Vivillo. Que aquí lo mostramos. Efectivamente, es otro libro que recomiendo vivamente, porque además lo escribió El Vivillo y lo recomiendo vivamente. Y tal. Y Joaquín Camargo, por ejemplo, fue uno de los últimos bandoleros que también escribió sus memorias y lo dijo claramente: nosotros hemos desaparecido ya pues por el alambre, el telégrafo y la fotografía. Sí, ya no tenía sentido la existencia, seguramente. Porque les era muy difícil ya sobrevivir. Es decir, por ejemplo, un bandido de la sierra pues podía moverse de una sierra a otra en la primera del siglo XIX y nadie se enteraba de él. Pero ahora... es que ya a partir de ese momento no. Quería hablar pues concretamente de uno de los últimos bandidos que generó toda una mitología, que fue Pernales. Francisco Ríos Pernales. Francisco Ríos Pernales, que era de Estepa, qué casualidad, fue quizás uno de los últimos bandidos. Este es
un pequeño librito que publicaron con su muerte, murió junto con El niño de Alaral en Albacete, y fue el último... Muerto por la Guardia Civil, ¿no? Muerto por la Guardia Civil. Y de hecho, yo recomiendo y pido encarecidamente a todos los espectadores que cuando se termine este programa se metan en YouTube y pongan Romance de El Pernales, Romance de la muerte del Pernales, para disfrutar de uno de los últimos romances populares, de uno de los últimos momentos del folclore, de creación del folclore. Es un romance en el cual se narra la muerte del Pernales. Que ya no se hacen casi. En mi tierra se decía eres más malo que el Pernales. Pues efectivamente, gente que realmente lo había conocido, sí. ¿De acuerdo? Esta es Joaquín Camargo, el Vivillo. El Vivillo, pues ¿qué ocurre? También llegó a ser casi mítico en su momento, pero no se murió. Claro. Sobrevivió. Es que la muerte mitifica mucho. La muerte mitifica mucho, y Camargo vivió lo suficiente como para, como para escribir sus memorias. Y ver el cambio de los tiempos. Y, claro. Y él mismo se dio cuenta que ya aquel mundo había desaparecido y que no merecía la pena seguir. Camargo, pues además intentó reinventarse como picador, fue un auténtico desastre, como picador fue un desastre, y al final murió en Argentina, pero fue el último de los bandidos que tuvo así cierta fama, cierta presencia, y también fue de los últimos que llegó a dirigir una partida con algunos hombres. ¿Cuándo desaparecen los últimos ya? Aquí esto es discutible porque hasta qué punto podemos hablar de ciertas personas que sean bandoleros o si sencillamente son gente desesperados que viven en el monte. Generalmente se dice que el último bandido fue Pasos Largos. Pasos Largos realmente era un furtivo que vivía pues de practicar la caza furtiva, y en un momento determinado, aquí tenemos una foto de Pasos Largos. Pasos Largos muere en la década de 1930. Ya es otro tipo de bandolero. Ya es otro tipo, realmente además no llegó a fundar partida, era él y que sobreviviendo en el monte y resistiéndose, estuvo en la cárcel, y cuando salió de la cárcel era un inadaptado total. Era un inadaptado total, y de hecho se volvió al monte, se volvió a ser furtivo, y cuando los guardias civiles fueron a por él, dijo que no se iba a entregar y murió luchando. Fue muerto luchando con la Guardia Civil. Hay otro bandido más que dicen que es Flores Arrocha, pero Flores Arrocha está claro que era era otra cosa. Era sencillamente un tío que se echó al monte porque se cargó a un primo suyo por un tema de tierras, y se cargó a media familia suya. Era imposible sentirse identificado. Era otra historia. Correcto. Aquí tenemos a Joaquín, nuestro amigo Vivillo, en su etapa de picador, el cual, pues bueno, hizo el ridículo más espantoso. Y primero, si querías haber pasado convertido en una leyenda, tenías que haber muerto luchando. Pero es que si encima te conviertes en picador, picas mal, etcétera, que nadie te vea. Ya al final te conviertes en alguien ridículo, ¿de acuerdo? Siguen produciendo cultura. Aquí me he querido traer al gran Curro Jiménez. El gran Curro Jiménez. Claro, ¿de dónde viene? Pues fíjate esta historia de Curro Jiménez. Curro Jiménez, hubo un bandido que se llamó Curro Jiménez. Y esta serie, lo que hicieron los guionistas fue juntar historias de múltiples bandidos y fusionarlas. Hubo un Curro Jiménez, hubo un bandido que fue barquero en Cantillana y que se echó al monte, por lo que nos cuenta Curro, es decir, que le hicieron la vida imposible. Hubo un bandido que se llamó el Estudiante, hubo un bandido que fue el Fraile, hubo otro bandido que se llamó el Algarrobo. Y los guionistas de Curro Jiménez utilizaron muchísimo toda esta literatura para hacer esta serie, que además representaba pues claramente ese ideal de justicia que vemos ahí. Yo ahí me he traído a mi querido Curro. Estos son unos Playmobil personalizados que hace mi hermano. Si le buscan ustedes, ahí le tienen. Y sencillamente, además, que la gente se los pide. ¿Por qué? Porque realmente... Yo colecciono. Pues fíjate, ahí tienes unos que te faltan para tu colección. Seguro. Y aquí pues tenemos a estos personajes maravillosos que son Curro Jiménez, el Algarrobo y el Estudiante. Es una pena, los tres actores ya han fallecido. Sí. Sancho Gracia, Pepe Sancho y... que se me Álvaro queda el de Algarroba, Álvaro de Luna. Y tres grandísimos actores. De época. Y joder, te da una nostalgia. Total. Es que además yo esta serie, hay que decir una cuestión, y es que llegó a tener tal éxito que las asociaciones de hostelería pidieron al gobierno que se le cambiase la hora de emisión, porque la gente se quedaba en su casa para ver el episodio de la semana. Solo sonar la melodía de entrada, ¿verdad? Ya te emociona. Ya te emociona.
Efectivamente. Yo, de hecho, luego aparte hay que decir que la tercera temporada ya los mejores directores de cine español rodaron episodios. Pilar Miró, Camus, etcétera, etcétera. Es una maravilla de serie. Yo recomiendo a todo el mundo que la vea porque además es gratuita. Sí. Y además ahí tenemos a mi gran Curro, que sepas que yo me lo he traído aquí, pero que sepas que yo lo tengo en mi mesilla de noche, para que me inspire ideales de justicia. Bueno, no es mal ideal de justicia. Total. Luego, aparte, en Andalucía actualmente se ha hecho una labor muy importante de recuperación y tenemos una gran cantidad de eventos de recreación histórica en los cuales pues se representan escenas de la vida de los bandoleros míticos, los bandoleros románticos. También, mira, yo aquí he querido traerme a Pancho Villa. La gente se puede quedar un poco impactada. Pero no, es muy similar. Es que Pancho Villa fue bandido, ¿de acuerdo? Pancho Villa fue bandido y fue, en fin, fueron estas historias y también buena parte de su leyenda es precisamente porque fue un bandido. Y defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Al final eran los mismos ideales. Sí, pero luego la biografía real de Pancho Villa te pones a leerla y no era tal. Sí. Pancho Villa, cuando termina la guerra, le dan unas tierras, se convierte en un terrateniente y amenazaba a los que tenía de arrendatarios de que o le pagaban la renta o les fusilaba. En fin, con lo que trae el dinero y el poder. Correcto. Luego también, si el realizador nos pasa la siguiente imagen, quiero poner otra cuestión, que es el último de los bandidos sicilianos, que aquí lo tenemos, Salvatore Giuliano, fíjate qué guapo, fíjate qué hermoso, lo tenía todo para ser un mito, pero aquí también lo he querido traer porque quiero que el espectador, por favor, sea consciente de la realidad. Salvatore Giuliano se convirtió en un mito y por lo que es realmente hoy día más recordado es porque este presunto defensor de los pobres fue por la matanza de Porta Sinestra. La matanza de Porta Sinestra fue una matanza de campesinos que estaban pidiendo el reparto de la tierra en Sicilia. Con esto quiero decirte que ahora, la verdad, las partidas de bandoleros, la inmensa mayoría, en absoluto tuvieron... Sí, que blanquear es peligroso. Correcto, correcto. En todo caso, una vez nos dicho quedamos esto, con Curro Jiménez. Nos vamos con Curro, que Curro jamás hubiera hecho. Jamás. Al contrario, Curro, hay episodios en los cuales se muestra claramente como defensor del pueblo. Exactamente. Etc. Y luego también pues he traído varias imágenes que podrán ver los espectadores, pues por ejemplo en Grazalema. En Grazalema es donde se hace la recreación más espectacular, insisto, allí viven descendientes de José María el Tempranillo y escenifican varias escenas de la vida de José María. Y he dicho que hay un folclore que merece la pena recuperar. Sí. Así que, querido Roberto, supongo que ya sabes lo que viene ahora. Lo puedo imaginar. Aquí tenemos al gran Curro. Al gran Curro con sus grandes amigos. Y entonces ahora yo siempre digo que hay un folclore que merece recuperar. Y las cámaras son tuyas. Muy bien, pues queridos telespectadores, vamos a ello. Permítanme ustedes. Aclárate la voz, por favor. Coplas bandoleras. Estas coplas debo decir que son reales, son fandangos, están recopilados en La Mancha. Ahí va. Serrana de mi querer, vente conmigo al barranco. Serrana de mi querer, que me voy de contrabando y no sé si volveré porque me están acechando. Quisiera ser bandolero para así echarme al monte y robar una manchega de la tierra Don Quijote. Quisiera ser bandolero. Adiós telespectadores, adiós telespectadores, el programa se acabó, aquí me marcho, queden ustedes con Dios, adiós telespectadores. Roberto, a los caballos. A los caballos. Muchas gracias, Antonio. A ti, Roberto.